y hoy se empieza a salirse, claro, los tíos. Buenos días, Rafaela. Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Qué pasa, Rafaela? Qué guay. Qué guay. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a este Salón de Protocolo del Ayuntamiento de Almonte, donde nos disponemos a la celebración institucional del Día de la Constitución Española. En primer lugar, agradecer la presencia de los miembros de la Corporación Municipal y de las personas que nos acompañan en este acto. Este año somos necesariamente menos, ya que el COVID-19 nos obliga a reducir considerablemente el número de personas en los actos oficiales. La celebración del Día de la Constitución se reviste cada año de un matiz especial, porque cada año avanzamos un poco más en la comprensión de su significación, de su presencia y de su alcance en nuestro vivir, que sin apenas darnos cuenta se va convirtiendo en experiencia. A la par que nosotros, nuestra Carta Magna cumple años. En 2020 supera las 4 décadas, desde su ratificación por el pueblo español. Una efeméride que el Ayuntamiento de Almonte quiere destacar poniendo en valor y exaltando las formas de la vida democrática, sus estructuras e instituciones, bajo el amparo de unos derechos constitucionales que nos han garantizado la convivencia pacífica y el desarrollo en todos los ámbitos.
Precisamente en este 2020, tan aciado a causa de la pandemia, conmemoramos el 200 aniversario de un hito histórico que nos ha de servir de referencia en la resistencia ante el absolutismo, ante el radicalismo y la opresión. Hace 200 años, Rafael de Riego consiguió que la Constitución de 1812 fuera el marco que guiara la convivencia en libertad e igualdad de todos los españoles. Hoy ciertas sombras se ciernen sobre el orden que hemos tardado más de 40 años en construir. No debemos ignorar a quienes ponen en duda nuestro sistema de convivencia. Es nuestra obligación estar alerta, identificar a quienes quieren traer de vuelta los tiempos más oscuros de la mano del radicalismo y el enfrentamiento, y como entonces la Constitución debe ser garante de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, y su defensa y preservación es nuestro deber más principal. El sacrificio de quienes contribuyeron con su esfuerzo e incluso con sus vidas a que hoy gocemos de una democracia avanzada, bien merece nuestro compromiso y responsabilidad. El acto que ahora ha comenzado se divide en dos partes: intervenciones políticas y reconocimiento a los trabajadores jubilados del Ayuntamiento en el año 2020. En primer lugar, tomará la palabra la portavoz del partido político de la oposición Independientes por Huelva, doña Cristina Medina Barco. Buenas tardes, señora alcaldesa, compañeros de corporación. Saludos a todos los presentes y personas que nos ven a través de las plataformas de los medios de comunicación. Es para mí un honor, como portavoz del grupo político al que represento en nuestro municipio, Independientes por Huelva, poder hablar por primera vez en este día tan importante y felicitar a todos los españoles y ciudadanos que viven en nuestro territorio acogidos al marco normativo de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Hoy celebramos el 42º aniversario de la aprobación de la Constitución española. Somos unos privilegiados por poder convivir en un marco histórico y jurídico que establecieron para nosotros nuestros antecesores, esa generación del 78, que nos dejaron un gran legado, pues tenemos la dicha y la suerte de vivir en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nuestra Constitución de 1978 recogió el testigo tan importante que ya estableció nuestra Constitución de 1812, conocida familiarmente como la PEPA, que establecía que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Una frase tan corta y tan importante. Recordemos, el poder es del pueblo. Nosotros somos representantes políticos que nos debemos al pueblo, cuya legitimidad procede de que el pueblo nos ha votado. Nuestros compromisos electorales deben ser ineludibles y nunca ceder al poder que nos da el pueblo si no vamos a cumplir el mandato que se nos ha encomendado. Y ello es así en todas las esferas políticas, tanto del Gobierno de España como el Gobierno de las autonomías, como para los gobiernos locales. En este día tan importante para todos los españoles y ciudadanos que viven en nuestro territorio, quiero hacer algunas reflexiones. La primera, la preocupación creciente respecto a la unidad del territorio español. Dice el artículo 2 de nuestra Carta Magna: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. La unidad de España no puede estar en entredicho. La unidad de España es y debe ser incuestionable. En un marco de globalidad, de apertura al mundo, donde la pertenencia a la Unión Europea nos hace más fuertes, no nos podemos dejar llevar por visiones miopes y mediocres de personas con intereses separatistas que atentan contra la integridad de nuestro territorio y de nuestra nación. Lo único que nos hace fuerte es la unión. Lo único que hace fuerte a una nación es defender con orgullo, coraje y valentía el país al que perteneces. Hay una creciente preocupación por las cesiones a los separatistas a cambio de mantenerse en el poder. Hay cuestiones de Estado que son innegociables. Nunca es negociable la unidad del territorio español, ni la desigualdad entre las comunidades autónomas. Nos rigen los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, y apelo a esa reflexión.
La segunda reflexión es la preocupación de los ciudadanos de las medidas de control al poder político y a la corrupción. Por ello, ante los innumerables casos de corrupción política, debemos imponer el marco normativo de nuestra Constitución, inspirada en el principio de separación de poderes. No se puede concentrar en un único poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Vemos cómo están bloqueados los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y apelo a la cordura y a que no permitamos que el poder político incida sobre la libertad del Poder Judicial. Para que exista la libertad, principio fundamental de nuestro Estado democrático de derecho, es necesario el freno al poder y la desconcentración del mismo, y que unos poderes controlen y velen por lo que hacen el resto de poderes. La tercera reflexión va con respecto al derecho a la educación. Hemos asistido recientemente a la aprobación en el Congreso de la Ley CELA. Dentro del enriquecimiento que supone que en España vivamos territorios con distintas culturas y multilingüismo, lo que es motivo de orgullo, lo que no se puede permitir es que se suprima de la Ley de Educación que el castellano sea la lengua oficial del Estado, pues ello es inconstitucional. Nuestro artículo 3 dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Somos la segunda lengua más hablada del mundo. Somos la cuna de la lengua española. Señores, somos España. ¿Cómo podemos permitir que nuestra lengua mater, la lengua oficial del Estado, no esté suficientemente protegida? Debemos proteger el derecho de esos niños, de esas comunidades autónomas, a conocer y amar nuestra lengua, igual que las lenguas de sus respectivas comunidades. No se puede utilizar la educación con fines separatistas ni de adoctrinamiento. Debemos proteger el derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Y recordemos que son los padres los que deciden la formación religiosa y moral que deben recibir sus hijos. Como también apelo a la reflexión de que con esa ley reciente no se esté amparando los derechos que tienen los niños a una discapacidad y que precisan de esos centros educativos especiales, pues son los que están preparados para que tengan más posibilidades para su desarrollo y autonomía. La cuarta reflexión, y profundamente importante, va dedicada al derecho constitucional a la salud y a la sanidad. En este día tan importante para todos los españoles, no podemos obviar el drama que ha vivido España, la muerte de tantas personas en nuestro país por el COVID-19, donde se ha tenido que escoger quién accedía a los servicios de cuidados intensivos o no. Lo que se ha puesto de manifiesto son las carencias de nuestro sistema sanitario, que ni era tan fuerte ni estaba tan preparado como se decía. Por todo ello, apelo que de ello aprendamos para que nos pongamos a trabajar. Es nuestra responsabilidad. Y esta mirada y reflexión no solo va para los gobiernos estatal y autonómicos, sino también para el local. Y solicito y apelo a la cordura y que cuando por el resto de partidos políticos se presenten medidas que van encaminadas a la protección al derecho a la salud de nuestros ciudadanos, se vea con altitud de miras y se aprueben esas medidas. Para finalizar, ante tantas voces respecto a que la Constitución necesita cambios, lo prioritario es ponernos a construir para desarrollarla en todos sus principios, pues es un marco normativo de unos valores jurídicos y morales incalculables y que ha permitido la convivencia democrática y pacífica de todos los ciudadanos y españoles que vivimos en España. Apelo a ser españoles sin complejos, que vivamos y sintamos con orgullo nuestra lengua, nuestra nación, nuestra bandera, nuestro himno. Y quiero hacer mención a Adolfo Suárez el 23 de febrero. Se mantuvo sentado cuando le ordenaron que se tiraran todos al suelo. Y según sus palabras, él representaba a España y al Estado español. Y España no se tira al suelo. ¡Viva España y viva la Constitución! Y felicidades a todos los españoles. Saludos también a los homenajeados en este día. Enhorabuena a las 3 personas que hoy se jubilan, que han trabajado en nuestro ayuntamiento por su trabajo con honor y contribución al servicio público. Y os deseo toda la felicidad en esta nueva etapa de vuestra vida. Y a los vecinos de la barriada de la Constitución, de nuestro pueblo, mis felicitaciones y el deseo de que volvamos a celebrar pronto este día con las verbenas que se realizaban antes en nuestro municipio. Muchas gracias. Feliz día a todos.
Bueno, gracias a la portavoz de Independientes por Huelva por su intervención. Y a continuación tomará la palabra el portavoz del partido político Ilusiona, don Francisco Bella Galán. Bien, muchas gracias por darme la palabra, señora alcaldesa y señores concejales, miembros de la Corporación Municipal y escaso público hoy en este acto de la Constitución, debido a las circunstancias que se dan. A todos vosotros quiero saludar en primer lugar y luego hacer unas pequeñas reflexiones sobre el Día de la Constitución hoy, cuando se cumple el 42 aniversario de la Constitución española. Evidentemente, todas las reflexiones que hacemos las tenemos que hacer en el marco de una pandemia que nos ha sorprendido, igual que a nosotros, a todo el mundo, y que, curiosamente, aparte de hacernoslo pasar muy mal, porque todo el mundo hemos tenido y hemos sentido de cerca a algún familiar, a algún conocido, a algún vecino que ha tenido que lidiar con lo peor de todo esto, que es haber pillado el virus, además nos hace reflexionar un poco con toda la realidad nacional. En este sentido, yo me quiero referir a un primer capítulo de la Constitución, que es el capítulo 2, y es el que hace referencia a los derechos y libertades. Por primera vez en España, aunque ha sido por segunda vez, por la primera vez se hizo por una huelga manifiesta de controladores aéreos, pero por primera vez ahora ha habido que recurrir a este capítulo y adoptar medidas que van en contra, digamos, de lo establecido en la Constitución, de la libertad de movimiento, de las libertades que todos tenemos a diario. Yo creo que ha sido un buen momento también, aparte de que sanitariamente era necesario, es un momento para reflexionar sobre lo conseguido en este país. Es decir, hay países todavía, muchos países en el mundo, donde ese derecho a salir a la calle en un momento dado te lo quitan, o ese derecho a relacionarte te lo quitan, sin más ni más, sin ningún precepto legal, sin ningún acuerdo parlamentario que lo sustente, ¿no? Todo eso hemos tenido oportunidad los españoles de vivirlo y yo creo que nos tiene que servir para reflexionar y saber el sistema democrático que tenemos, lo que supuso la Constitución de 1978, aunque está, bajo mi punto de vista, dispuesta a reformas como cualquier otra circunstancia de la vida, pero realmente ha sido la solidez de esta la que nos ha mantenido a lo largo de tantos años con estos derechos. Hay un derecho más que yo creo que también se ha puesto en evidencia, quizás por oportunidad política, y es el artículo 27, el derecho a la educación. Hemos vivido también situaciones muy contradictorias. Por una parte, hemos tenido que dejar de ir al colegio, es decir, con todo lo que eso ha supuesto, de familias que no han podido ir a trabajar porque tenían que quedar con los niños, aulas cerradas, ha habido que modificar currículum, ha habido que modificar criterios de evaluación, ha habido que hacer una gran revolución para realmente salir ahora adelante. Todavía seguimos en las actuales circunstancias directamente, digamos, reflexionando sobre las cuestiones que hacemos a diario en los colegios. Pero además ha irrumpido una nueva ley de educación, que no sé si es la 7ª o la 8ª desde que salió la Constitución, que lo que intenta es adaptar el derecho constitucional a la educación a los ciudadanos a través de una norma más básica para que la podamos, lógicamente, utilizar en todos sitios. Y curiosamente estamos ante la 8ª. Es decir, hay quien opina de una manera, hay quien opina de otra, hay quien interpreta la ley sin haberla leído, hay quien la lee más de la cuenta y luego la reinterpreta. En definitiva, yo creo que la conclusión más evidente que hay que sacar es que esto no puede seguir así. Este país necesita una ley de educación consensuada, una ley de educación básica que la atendamos todos los territorios españoles, que la atienda toda la ciudadanía. Una ley de educación no es más que el principal mecanismo que existe en un Estado para el futuro. En Inglaterra nadie se plantea la ley de educación, en Francia nadie se plantea la ley de educación, en Estados Unidos nadie se plantea la ley de educación. La ley de educación hay que resolverla y tendrá que venir alguien alguna vez con la suficiente generosidad desde el Gobierno para ofrecer un acuerdo también a la oposición y llegar a un acuerdo con el tema de educación. Lo que no podemos estar es con una ley de educación que acaba de salir del Parlamento y que ya hay un grupo político que anuncia en cuanto yo llegue la derogo y hago otra. Es decir, eso establece una inestabilidad, yo creo que en general en el país, que no es asumible después de 42 años de Constitución. Otro de los artículos que yo creo que también este año se llevan la palma, por decirlo de una manera, y indiscutiblemente es el artículo 43, es el derecho a la salud. Es decir, cuántas cosas nos hemos cuestionado. Es decir, nosotros que habíamos, de alguna manera, presumido de tener un sistema
nacional de salud importantísimo, que podía prácticamente entre unas comunidades y otras se habían peleado a ver quién tenía el mejor sistema y quién daba mejor resultado. Bueno, esta pandemia ha tenido la virtualidad, aparte de generar un montón de muertos y de ciudadanos que hoy ya no están con nosotros y se acercan a los 50.000, pues también de poner en evidencia muchas de esas cosas que habíamos dicho. Y una llamada de atención muy potente que decir, bueno, ocúpense de esto, pero ocúpense de esto ahora, ocúpense de esto después y ocúpense de esto antes. Esto no se puede abandonar. La salud de los ciudadanos es fundamental, es un derecho fundamental de la Constitución y es un derecho que hay que ejercer. ¿Con qué? Con la contratación de más sanitarios, con la contratación de un sistema público evidentemente mucho más versátil, que sea capaz de dar respuesta a los problemas que se plantean, y todas esas cuestiones han quedado en entredicho también a lo largo de estos días. Y hemos tenido la oportunidad, los propios ciudadanos, de reflexionar sobre esto, porque yo creo que cualquiera de nosotros hemos podido hacer un comentario, bueno, pues faltan médicos, ¿cómo está el sistema de salud? En nuestro municipio, por ejemplo, tenemos un debate abierto, teníamos 2 centros de salud con atención de urgencias y hoy nada más que tenemos uno donde se han metido los 2 y hay un montón de distorsiones territoriales. Al igual que sucede en nuestro municipio, sucede también a nivel general. Y esto es planteable y ahora estamos en un paréntesis deseando pasar la pandemia, pero una vez que esto transcurra, los poderes públicos se tienen que dedicar a resolver este tema definitivamente. Es decir, 2 temas ya que la Constitución española ha establecido hace 42 años y que todavía tenemos como asignatura pendiente. Otro que yo creo que también tiene mucha importancia es el artículo 45, el del medio ambiente. Me parece que el medio ambiente es fundamental. ¿Cuántas veces nos han hablado del cambio climático y nos han dicho de las circunstancias del cambio climático y lo que eso podría generar para la salud de las personas en definitiva? Porque cualquier desequilibrio que se produzca en un sistema, en un ecosistema, en el ecosistema mundial, va a tener una repercusión en nuestra salud. Pues no nos lo llegamos a creer hasta que no pase. Es decir, aquí pone también, yo creo que estas circunstancias de pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el hecho de que pensemos de que hasta que no nos vemos las orejas al lobo, no realmente pensamos que el lobo está ahí. Pues en esto nos ha ocurrido igual, es decir, en el tema del cambio climático, en el tema del medio ambiente, no nos lo pensamos, pero es que puede haber un virus que en un momento dado salga y ponga en entredicho todo el ecosistema y todo el equilibrio que existe a nivel mundial. Y es que somos muchos miles de millones de personas. Y es que esto va por la atmósfera, que no es que esta es mi casa, que yo me aíslo, sino que esto se transmite de un lado a otro y ahora estamos en una circunstancia mundial como no estábamos desde la época del SIDA o anteriormente de la época de la gripe española, pero que realmente está afectando a toda la población. Y eso nos tiene que, como digo, hacernos reflexionar. Y luego una última reflexión que yo quiero hacer es la referida al tema de la vivienda, es el artículo 47. Hemos tenido la oportunidad también de estar mucho tiempo encerrados en nuestra vivienda. Y eso nos ha hecho pensar en aquellas personas que no la tienen, o en aquellas personas que la ocupan, o en aquellas personas que intentan que la desocupen. Es decir, hay todo un debate también establecido a nivel nacional con el tema de las ocupaciones de vivienda y todo este tipo de cuestiones. Es decir, hay un artículo, el 47, donde la Constitución asegura que todos los españoles tenemos derecho a tener una vivienda. Pues también tenemos un déficit ahí. Un déficit normativo, tenemos un déficit de gestión, tenemos un déficit que al final casi no lo entendemos. Es decir, ¿cómo puede haber 2 millones, 3 millones de viviendas vacías en manos de inmobiliarias y de fondos buitres y luego gente que tiene necesidad de tener vivienda? Y cómo el Estado no es capaz de ajustar una situación con la otra, que es lo que tiene que hacer, en definitiva. Bueno, son circunstancias que nos la dan el momento en el que vivimos y que yo creo nos tienen que servir para coger impulso y para, lógicamente, salir de toda esta crisis sanitaria y ya económica bastante seria que tenemos, con unas circunstancias nuevas y con unos pensamientos nuevos. Estas son las reflexiones que quería hacer. Luego quiero saludar muy especialmente tanto a Miguelina como a María del Mar y al otro hombre que no está aquí, por los años de trabajo en el Ayuntamiento, por vuestras aportaciones y porque saber que habéis estado contribuyendo individualmente desde vuestro puesto de trabajo, pero también de vuestra opción personal de servir a los ciudadanos, cada uno en su ámbito, en una maravillosa acción a nivel de toda la vida, que es el servicio público al resto de los ciudadanos, y eso es una gran responsabilidad. Y por supuesto de aquí mandar un saludo a los vecinos de la barriada de la Constitución, que llevan el nombre, que tienen los artículos puestos en los portales de la puerta y que ojalá estas circunstancias cambien y cambien otras circunstancias que también tienen que cambiar para que realmente podamos celebrar aquello que celebrábamos entonces con aquellos vecinos de la barriada de la Constitución, poniendo en valor lo que es nuestra Carta Magna. Muchas gracias y que tengáis todos un feliz día de la Constitución.
Gracias al representante del Partido Ilusiona por su intervención. Y, en último lugar, toma la palabra don José Miguel Espina Bejarano como representante del equipo de Gobierno. Alcaldesa, señoras y señores portavoces de los grupos políticos municipales, vecinos y vecinas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, especial saludo a los compañeros de este ayuntamiento que se han jubilado este año y gracias por vuestra labor durante tantos años, y un especial saludo también a los vecinos de la barriada Constitución. Hay dos palabras que asociamos normalmente con la Constitución que hoy celebramos: consenso y concordia. Dos palabras que definen dos valores fundamentales en cualquier sociedad y también para un gobierno municipal como el nuestro. La primera relacionada con la capacidad para llegar a acuerdos y la segunda con la tolerancia. No se trata de dos ideas abstractas, de una mera declaración de intenciones, sino de dos herramientas fundamentales para el día a día de un gobierno y, en general, para la convivencia democrática. Es especialmente ahora cuando se pone a prueba con la crisis provocada por la pandemia. Ahora es cuando más necesitamos los valores que inspiraron la Constitución de 1978, como por otra parte ponen en evidencia los ciudadanos que nos votaron y que, como es natural, exigen soluciones a sus problemas, no solo porque es nuestra responsabilidad, sino también porque es la mejor forma de que nuestros proyectos se hagan realidad. Nuestro municipio es un territorio extenso, diverso, atractivo, con 3 núcleos de marcada personalidad y todo ello con un gran potencial para desarrollar nuevas ideas. Si lo pensamos bien, la Constitución nos ofrece el marco perfecto, la estructura del edificio, que es todo proyecto colectivo. Y los cimientos de ese edificio y su progreso solo serán posibles canalizando las iniciativas desde nuestros ciudadanos, ya sean desde el ámbito empresarial, asociativo o de cualquier otra naturaleza. Las instituciones lideran, proponen, redistribuyen los recursos públicos, pero la base de cualquier progreso duradero y sólido está en la ciudadanía, como nos enseña el contexto que hizo posible la Constitución. Los gobernantes tenemos la responsabilidad de ser receptivos y de ser coherentes con las aspiraciones de nuestro pueblo. No podemos olvidar en ningún caso que somos un instrumento a su servicio y que debemos intentar en todo momento estar a la altura de sus expectativas y de la confianza que han depositado en nosotros, ya sea desde el Gobierno o también desde la oposición. Este es el valor de la representación que hace funcionar la democracia y otra lección que nos ofrece una atenta del texto constitucional, una lectura atenta del texto constitucional. Es muy importante en la labor de gobierno de un municipio como el nuestro no perder nunca de vista una perspectiva general de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, especialmente en un mundo acelerado como el que vivimos, mucho más exigente y competitivo en todos los órdenes, porque puede que las herramientas antiguas ya no nos sirvan y lo que pudo resultar benéfico en otro contexto histórico ya haya quedado desfasado. Véase, por ejemplo, la irrupción de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de todo ese universo paralelo que compite con el real y que está condicionando tantas cosas, empezando por la propia forma de hacer política. Todo eso no existía hace 20 años. Del mundo analógico hemos pasado al digital y el impacto ha sido tan grande que tenemos la percepción de que todo esto hubiera existido desde hace mucho, mucho tiempo, cuando en realidad Internet se inició apenas hace 2 décadas. Es la prueba más evidente de la aceleración histórica que estamos viviendo, de la globalización que alcanza hasta el último rincón del planeta y que se manifiesta en la economía. Pensemos, por ejemplo, en el sector clave para nosotros, como es el turismo, y cómo lo estamos comprobando en la propia pandemia que nos ha tocado vivir. Nunca, como ahora, lo que ocurre en un extremo del planeta puede influir tanto en el otro extremo. Las distancias se han acortado tanto, la comunicación se ha hecho tan inmediata, el mercado ha globalizado tanto que tenemos que pensar desde unas bases distintas. Si hablamos desde nuestro municipio, tenemos 2 sectores productivos, la agricultura y el turismo, que están absolutamente condicionados por el contexto que hemos descrito y por el hecho de la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea, otro hecho histórico que no se había producido cuando se aprueba la Constitución.
El esfuerzo por adaptarse a los nuevos tiempos ha sido grande y muy meritorio en estos dos sectores en las últimas décadas. Todo ello condicionado, pero al mismo tiempo reforzado por el marcado carácter medioambiental de nuestro municipio y el valor añadido que otorga Doñana. El futuro, por tanto, pasa para el Gobierno municipal por reforzar nuestros sectores productivos clave y nuestro tejido económico en general, así como los puestos de trabajo que genera, ante un mercado global que, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008 y con la crisis sanitaria actual, se muestra cada vez más imprevisible. Afortunadamente, nuestras bases son más sólidas y tenemos un capital humano más formado y profesionalizado, lo que implica una mayor calidad en nuestros productos y servicios, en definitiva, en nuestra oferta como un municipio moderno y consciente del contexto en el que vivimos. Por otro lado, y en otro orden, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la madurez de nuestra sociedad ante un reto colectivo sin precedentes. Desde el principio se tejió una red solidaria que desbordó todas las previsiones y en la fase más peligrosa de la pandemia, durante el confinamiento, conseguimos entre todos unos bajos niveles de contagio y que afortunadamente no se produjera ningún fallecimiento. Fue lo que hizo posible una apuesta eficaz a los más vulnerables. Un buen ejemplo de cómo una actuación coordinada entre la ciudadanía y la institución municipal pueden conseguir, junto por supuesto con la de los servicios sanitarios, afrontar una situación compleja e inédita de la que no teníamos experiencia, como todo el mundo, y como digo, ninguna experiencia. Por tanto, no hay mejor día para recordar los valores que hacen posible la convivencia y, como decía al principio, los que hacen posible que las ideas y los proyectos se concreten. Para terminar, quiero enviar, en nombre de todo el equipo de Gobierno, un abrazo para todas las familias que se han visto y están actualmente afectadas por la pandemia y, por supuesto, para aquellas que han perdido un ser querido en tan difíciles circunstancias. Nuestro incondicional apoyo para todas ellas. Feliz Día de la Constitución. Muchas gracias, José Miguel. Pasamos ahora a la segunda parte de este acto, el reconocimiento a los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte que se han jubilado a lo largo de este año 2020 y que comienzan una nueva etapa en sus vidas. Pido para ello la presencia del concejal de Administración y Personal del Ayuntamiento, don José María García. Buenas tardes a todos, alcaldesa, compañeros de corporación, trabajadores municipales y ciudadanos en general de nuestro municipio. Se han hablado aquí hoy de muchos artículos constitucionales, todos ellos muy importantes. Se ha hablado del derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una sanidad pública y de calidad para todos. Pero todo ello se ha hecho desde la palabra, desde la libertad. Porque no debemos de olvidar que una Constitución se basa en la palabra, en el respeto a la discrepancia. Eso es lo que nos hace fuerte, independientemente de que en algún momento puedan hacerse fuertes unos principios u otros. Pero lo importante de la democracia es que todos seamos capaces de sentarnos y cada uno con nuestras decisiones ponerlas encima de la mesa. Esa es la esencia de la libertad, esa es la esencia de una Constitución y esa es la esencia de la Constitución del 78. Quiero ahora que nos acordemos de otro artículo más, también muy importante, que es el artículo 35, concretamente el apartado punto 1. Que dice que todos los españoles tienen derecho a trabajar y el derecho al trabajo. En una sociedad como la de hoy, donde vemos que cada vez existe más derecho precario, más temporalidad, donde las listas del paro todavía son mayores, este derecho, si cabe, es más fundamental todavía, porque lo que hace que una persona pueda desarrollar todas sus potencialidades es indiscutiblemente el derecho a un sueldo digno. Y eso quiero recordarlo aquí hoy
como concejal de Administración y como concejal de personal. El trabajo, por tanto, como he dicho, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental y en este acto, como bien está presentando la concejala, se divide en dos partes. Uno que es resaltar los derechos constitucionales, darle la palabra con la discrepancia a los distintos grupos políticos que constituyen esta corporación, y otro importante es el significado del trabajo para esta Administración. Esos dos actos, así divididos, no es algo aleatorio, es algo perfectamente establecido, porque realmente el derecho al trabajo, como digo, es el que nos permite acceder a otros derechos igualmente importantes, pero esta es la base. Por tanto, hoy queremos recordar que el trabajo es un derecho desde la institución y que nuestros trabajadores constituyen un colectivo enormemente importante, el que da base, probablemente, a esta institución. Queremos recordar en nombre de las personas que han dedicado, como se ha dicho anteriormente, muchos años, con su tarea, con su dedicación, a formar parte de esta institución y a relanzar esta institución, a poner al servicio de los ciudadanos nuestro esfuerzo, porque no debemos de olvidar nunca que los trabajadores municipales son trabajadores públicos. Trabajamos y nos debemos a los ciudadanos, son los que nos pagan. Por tanto, con nuestra dedicación, lo que hacemos ni más ni menos es facilitar una herramienta adecuada para que nuestros ciudadanos puedan y deban vivir mejor cada día. Y eso es lo que aquí queremos resaltar: el esfuerzo, el trabajo, la dedicación de nuestros empleados públicos, empleados que, como digo, son y se deben hacia los ciudadanos de Almonte, El Rocío y Matalancaña. En este caso queremos significar especialmente la labor desempeñada por doña Rafaela Pichardo, por don Francisco Bejarano y por doña María Martina Gabirondo Fernández. Gavis para todos. Queremos resaltar, como digo, su vocación de servidores públicos para con sus conciudadanos. Queremos recordar también que durante una larga trayectoria profesional han dedicado y han cumplido su cometido con profesionalidad, con dedicación y, como he dicho anteriormente, contribuyendo al progreso, cada uno al progreso, palabra mayor, al progreso de nuestro municipio, al bienestar de nuestros ciudadanos. Por este motivo, la corporación municipal, los concejales aquí representados, toda la corporación en bloque, quiere expresarles su reconocimiento, desearles la mejor de la suerte en esta nueva etapa. Creo, y esta es una opinión personal, creo que ahora es un buen momento, es un magnífico momento para abordar otros proyectos, los que sean, aquellos proyectos que por H o por B, que por cualquier circunstancia hemos tenido apalancado a lo largo de nuestra vida laboral. Ahora creo que puede ser un buen momento para sacarlo, porque, como decían algún que otro autor, nunca se es demasiado viejo para establecer otro objetivo o para soñar nuevos sueños. Creo que es un buen momento para abordar otros sueños. No quiero extenderme más, solo quiero recordar de nuevo los nombres y las voy a nombrar, les voy a hacer pasar para que la alcaldesa pueda significar, como hemos dicho, toda esa vida de entrega laboral dedicada a los ciudadanos de nuestro municipio. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro compromiso. En primer lugar, doña Rafaela Pichardo, por favor. Una foto. Póngase, Rafaela, una foto. Quiero recordar también, merecer con nuestro recuerdo, nuestra más sincera felicitación a don Rafael Bejarano Medina, aunque tenemos que excusarlo
porque no ha podido venir por cuestiones de salud, pero queremos acordarnos públicamente de él. Y, por último, a doña Martina Gabirondo Fernández, María Martina Gabirondo Fernández, Gaby, como decía, conocido por todos los trabajadores del Ayuntamiento del Monte. Bueno, sin más, reiterar las gracias y desearles que en esta nueva etapa que emprenden les sea verdaderamente provechosas. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra dedicación y entrega y a disfrutar de esta nueva andadura. Enhorabuena. Por último, pedimos la intervención de la señora alcaldesa de Almonte, doña Rocío del Mar Castellanos Domínguez. Gracias, Rocío. Compañeros y compañeras del equipo de gobierno y de la corporación municipal, señores y señoras homenajeados, vecinos y vecinas de Almonte, El Rocío y Matalascañas, cuando celebramos el año pasado este acto del Día de la Constitución, no podíamos imaginar la grave crisis que un virus desconocido provocaría en todo el mundo. Sin embargo, de la noche a la mañana, la pandemia alteró nuestras vidas y lo que parecía impensable ocurrió, dejando un rastro que sigue incrementándose en pérdidas de miles de vidas humanas en nuestro país, especialmente entre los mayores, la generación que nos precedió y que hizo posible el más próspero y moderno país en el que vivimos. Se fueron en silencio, anónimamente, sin que pudiéramos agradecerles su esfuerzo, su trabajo, para que la generación de sus hijos heredara una España mejor que la que ellos conocieron. Son el referente moral en el que debemos mirarnos, el espejo que nos devuelve la mejor cara de nuestra sociedad y al mismo tiempo son un recordatorio del valor que debemos conceder a nuestros mayores, al tesoro de su experiencia y a la sabiduría forjada en tiempos más difíciles que el nuestro. La Constitución de 1978, la que ellos contribuyeron a alumbrar, cerró en su momento una crisis de convivencia que se dilató durante décadas y dibujó un horizonte de esperanza para el futuro democrático de nuestro país. Después, como sabemos, el camino de la transición no fue fácil, pero el acuerdo fraguado entre fuerzas políticas de polos totalmente diferentes y el hecho de que éstas actuaran con altura de mira, anteponiendo los intereses generales de los ciudadanos a las consideraciones partidistas, logró lo que internacionalmente se llamó el milagro de la transición española. Fue un momento crucial en nuestra historia y sus líderes supieron sintonizar con el clamor popular que exigía a sus gobernantes que cumplieran con su deber y trabajaran por el bien común, algo que, especialmente en situaciones de crisis como la actual, siguen reclamando los ciudadanos, pero que no siempre se traduce al ámbito político, hasta el punto de que se puede producir un divorcio entre la voluntad popular y aquellos que la representan. Evidentemente, esta desconexión entre ciudadanía y política no es saludable para la democracia ni para sus instituciones. De ahí que se hable con demasiada frecuencia de crisis de representación y de crisis de las instituciones, cuando son precisamente estos dos atributos de la democracia los que deben garantizar su permanencia y su fortalecimiento. El problema es que el deterioro de los mecanismos que hacen posible la democracia es un terreno abonado para que aquellos que no creen en ello, algo que desafortunadamente empieza a emerger en nuestro país y en nuestro entorno. La Constitución consagra la libertad y esta solo es posible ejercerla en democracia. Pero la libertad que fortalece la democracia también puede ser una fragilidad cuando no se cree realmente en la propia democracia y se la utiliza para deslegitimar sus instituciones. Por tanto, hay que cuidarla y tener conciencia histórica del esfuerzo que supuso su implantación, empezando por el consenso constitucional y de aquellos que lucharon por ella y quedaron en el camino.
Desconfiemos, por tanto, de los que intentan reducir lo complejo a lo simple, de aquellos que nos venden, son de hecho vendedores, una visión polarizada de la realidad, de buenos y malos. Desconfiemos de los salvadores. La realidad, por el contrario, es plural, compleja, no hay recetas mágicas y el acuerdo es la mejor herramienta para la convivencia. Siempre será preferible un acuerdo imperfecto que un desacuerdo. Con el primero construimos, con el segundo no producimos nada positivo. Todas las crisis ponen a prueba nuestra capacidad para afrontarlas colectivamente y la pandemia no es una excepción. En este sentido, la Constitución puede enseñarnos lecciones muy útiles sobre los valores que deben prevalecer en una situación como la actual. De hecho, si hablamos de nuestro municipio, estos valores surgieron de una forma espontánea en la pasada primavera. Solidaridad, empatía, altura de miras, son principios éticos que en todo este tiempo, pero especialmente en el confinamiento, cobraron vida y se materializaron en acciones concretas. Decíamos entonces que a la cadena de los contagios le opusimos la cadena de la solidaridad. En este momento, como en la atmósfera social que hizo posible el texto constitucional, la unidad se impuso como la mejor forma de asumir colectivamente el reto que teníamos por delante. Ayer mismo se celebró el Día Mundial del Voluntariado y el Ayuntamiento difundió un vídeo en reconocimiento y agradecimiento a la labor que de forma totalmente desinteresada desempeñaron tantas y tantas personas, empresas, entidades y asociaciones de nuestro municipio. Agradecimiento que reitero en este solemne acto del Día de la Constitución, dotado de una enorme carga simbólica, porque en definitiva es la expresión de la voluntad popular que queda patente en el texto constitucional. Este ejemplo de civismo que dimos en aquellos días es el más valioso patrimonio que posee un pueblo, su capital humano. Estos son los más importantes mimbres que tenemos y con los que podremos afrontar con garantías cualquier otro reto que nos depare el futuro. Pero además, esta masiva muestra de solidaridad y de empatía tiene un objetivo último, la justicia. Decía Martin Luther King que el arco del universo moral es largo, pero tiende hacia la justicia. En toda crisis, y la pandemia lo ha confirmado, siempre hay unos perdedores, los más vulnerables. Sin embargo, utilizando las palabras de Martin Luther King, la solidaridad hace que ese arco moral, que puede ser efectivamente demasiado largo, tienda hacia la justicia. Este es, como digo, el objetivo último, restablecer el equilibrio social que la crisis rompe y para ello, como se ha demostrado, lo más eficaz es la actuación conjunta de las instituciones y de la sociedad civil para evitar que nadie se quede atrás y que la economía generadora de los puestos de trabajo recobre su pulso. Y también necesitamos algo que es intangible, que no podemos tocar, pero que necesitamos como el árbol necesita la savia, la esperanza. La esperanza que alumbró la Constitución del 78. El principio esperanza la llamó un autor tratando de significar que es el motor que mueve a los pueblos, el que nos permite trabajar en el presente mirando hacia el futuro para los que nos sucederán. La esperanza que simboliza la próxima Navidad y la que nos dice que el año próximo celebraremos el Día de la Constitución sin restricciones y que la normalidad habrá vuelto a nuestras vidas. Mi agradecimiento a las dos trabajadoras y al trabajador del Ayuntamiento de Almonte que se han jubilado recientemente por su trayectoria laboral al servicio de sus conciudadanos. Un recuerdo y un abrazo final para todas aquellas personas que sufren con la pandemia o con cualquier otra enfermedad en nuestro municipio y para su familia. Desde su ayuntamiento estamos con ellas para todo aquello que necesiten, como es nuestra obligación. Gracias por su atención y feliz Día de la Constitución. Gracias, Rocío. Para finalizar este acto, saldremos a la Plaza Virgen de Rocío y nos haremos una fotografía delante del Monumento de la Constitución. Pero antes pasaremos a visitar el Belén del Ayuntamiento y dejándolo inaugurado el día de hoy. Muchas gracias y feliz día a todos.
Buenos días, Rafaela. Buenos días. ¿Qué pasa?